La noche comenzó con un susurro de lujo y peligro, una promesa que flotaba en el aire como el perfume caro que impregnaba cada rincón del vestíbulo. Él no debía estar allí. Lo sabía desde el momento en que cruzó las puertas giratorias de cristal, pero aún así avanzó, con el corazón latiendo más rápido de lo normal y la conciencia intentando, en vano, detenerlo. El hotel era un templo de opulencia, mármol brillante bajo sus zapatos, lámparas de cristal colgando como constelaciones atrapadas, y un silencio elegante que hacía que cada paso pareciera una confesión. Ella lo esperaba en el bar privado del último piso, donde las luces eran bajas y las miradas, discretas. Cuando la vio, sentada con una copa de vino tinto entre los dedos, sintió que el mundo exterior desaparecía. Su amante. Su error más dulce y más peligroso. «Llegas tarde», dijo ella, sin reproche, pero con esa sonrisa que siempre lograba desarmarlo. «Valió la pena la espera», respondió él, tomando asiento frente a ella, incapaz de apartar la mirada. Había algo en esa noche que se sentía distinto. Tal vez era la intensidad en los ojos de ella, o la forma en que jugaba con el borde de la copa, como si guardara un secreto. Pero él, cegado por el deseo y la costumbre, decidió ignorar esa sensación incómoda que se deslizaba por su pecho. Bebieron, rieron, compartieron palabras que eran mitad verdad, mitad mentira. Cada gesto entre ellos era una coreografía bien ensayada, las manos que se rozaban accidentalmente, las miradas prolongadas, el silencio cargado de significado. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto aquí?», preguntó ella en voz baja, inclinándose hacia él. «¿Por qué no?», respondió él, con una sonrisa confiada. «Nadie nos conoce». Ella sostuvo su mirada por un segundo más de lo normal, como si estuviera a punto de decir algo, pero no lo hizo. En cambio, se levantó lentamente. «Entonces ven», susurró. La siguió a través de un pasillo largo, alfombrado, donde las luces eran aún más tenues. Cada paso que daba se sentía como un punto de no retorno. Ella caminaba con seguridad, como si el lugar le perteneciera, y, en cierto modo, así era. Entraron en una suite que superaba cualquier expectativa, ventanas enormes con vista a la ciudad, muebles de diseño, una cama que parecía sacada de un sueño. Él cerró la puerta tras de sí, sintiendo como el mundo exterior quedaba completamente aislado. «Este lugar», murmuró, impresionado. «Debe costar una fortuna». Ella dejó su bolso sobre la mesa y se giró hacia él, con una expresión que ya no era solo seductora, sino calculada. «Más de lo que imaginas». Se acercaron, y por un momento todo volvió a ser lo de siempre, la atracción, la urgencia, el calor de dos personas que se buscan en secreto. Pero justo cuando él iba a besarla, ella puso una mano sobre su pecho, deteniéndolo. «Antes de que esto continúe», dijo, con una calma que lo desconcertó, «hay algo que deberías saber». Él frunció el ceño, confundido. «¿Qué pasa?». Ella lo observó, como si evaluara cada reacción posible antes de soltar la verdad. «Este hotel no es solo un lugar que elegí al azar». El silencio se volvió pesado. Él sintió un leve nudo en el estómago. «¿Entonces?». Ella dio un paso atrás, cruzando los brazos con una elegancia fría. «Soy la dueña». Las palabras cayeron como un golpe seco. Por un instante, él pensó que era una broma. Pero su mirada no tenía rastro de humor. «¿La dueña?», repitió, incrédulo. «Sí». El aire pareció desaparecer de la habitación. Su mente empezó a conectar piezas, a recordar detalles que antes había ignorado, la seguridad con la que ella se movía, la forma en que el personal la saludaba con discreción, el acceso sin restricciones. «No, eso no tiene sentido», dijo él, dando un paso atrás. «Tiene todo el sentido del mundo», respondió ella, con una serenidad inquietante. «Pero no es lo único que deberías saber». El corazón de él empezó a latir con fuerza. Algo en su tono indicaba que lo peor aún no había llegado. «¿Qué más hay?». Ella lo miró fijamente, y esta vez no había seducción, ni juego, ni misterio romántico. Solo verdad, y algo más oscuro. «Tu esposa también está aquí esta noche». El mundo se detuvo. «¿Qué?». «Suite 312», continuó ella, como si recitara información trivial. «Llegó hace unas horas». Él sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies.
Eso es imposible. ¿De verdad? Replicó ella, inclinando ligeramente la cabeza. Porque fue ella quien reservó esta habitación, para nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Él abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Su mente giraba, intentando comprender lo que estaba pasando. No, no entiendo, logró decir finalmente. Ella caminó lentamente hacia la ventana, mirando la ciudad iluminada. Deberías, murmuró. Porque esta noche, no fue un accidente. Se giró hacia él una vez más, y en sus ojos había una mezcla peligrosa de emoción y control. Fue planeada. Cada detalle. Él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por quién? Ella sonrió. No era la sonrisa que él conocía. Era algo distinto. Algo que no prometía placer, sino consecuencias. Por alguien que ya está muy cerca de descubrirlo todo. Él retrocedió un paso más, como si la distancia pudiera protegerlo de lo que estaba ocurriendo. Su mente intentaba encontrar una salida lógica, una explicación que desarmara aquella escena absurda, pero todo encajaba demasiado bien, demasiado perfecto para ser una coincidencia. No, esto no puede ser real, murmuró, llevándose una mano a la frente. Ella lo observaba con una calma casi cruel, como si ya hubiera visto esa reacción antes, como si cada palabra que él decía estuviera dentro de un guión previamente escrito. Oh, es muy real, respondió suavemente. Y apenas está comenzando. El silencio volvió a instalarse entre ellos, denso, opresivo. Desde algún punto lejano del hotel, llegaba el eco apagado de una risa, el tintinear de copas, la vida seguía, indiferente al abismo que se abría en esa habitación. Dijiste que mi esposa, empezó él, pero su voz se quebró. ¿Qué tiene que ver ella contigo? La mujer no respondió de inmediato. Caminó hacia la mesa, sirvió un poco más de vino en su copa y la giró con lentitud, observando cómo el líquido se adhería al cristal. ¿Nunca te preguntaste por qué te encontré tan fácilmente? Dijo finalmente. Él frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, continuó ella, dando un pequeño sorbo, que no fui yo quien te buscó primero. Las palabras cayeron con una precisión quirúrgica. Él sintió un escalofrío. No, eso no tiene sentido. Tú me escribiste. Sí, asintió ella. Pero no por iniciativa propia. Sus ojos se abrieron lentamente, como si cada revelación fuera una grieta más en la realidad que creía conocer. Entonces, ella dejó la copa sobre la mesa y lo miró directamente. Tu esposa vino a verme hace 3 semanas. El tiempo pareció detenerse de nuevo. ¿Qué? Sabía de ti, continuó, sin apartar la mirada. De nosotros. No todos los detalles, claro, pero lo suficiente como para sospechar. Él negó con la cabeza, incapaz de aceptar lo que escuchaba. No, ella nunca diría nada. Si supiera, me habría enfrentado. ¿Estás seguro? Preguntó ella, con una leve inclinación de cabeza. Hay personas que prefieren algo más elaborado. Un frío profundo empezó a instalarse en el pecho de él. ¿Qué hiciste? Nada que ella no pidiera, respondió con serenidad. Me propuso un trato. El aire se volvió pesado. ¿Un trato? Sí. Quería pruebas. No sospechas, no intuiciones, pruebas irrefutables. Él sintió como su respiración se volvía irregular. No, no puede ser. Oh, pero lo es, dijo ella, acercándose lentamente. Y tú se las has dado esta noche. El corazón de él latía con tanta fuerza que parecía querer escapar de su pecho. ¿De qué estás hablando? Ella extendió la mano hacia una pequeña consola en la pared, casi invisible entre la decoración elegante. Presionó un botón. Y entonces, todo cambió. Una luz roja tenue se encendió en la esquina del techo. Luego otra. Y otra más. Él giró lentamente sobre sí mismo, sintiendo como la realidad se desmoronaba. No, susurró. Cámaras, explicó ella con voz suave. En esta suite, en el pasillo, incluso en el ascensor que usaste para subir. El horror se reflejó en su rostro. ¿Me estás diciendo que? Que cada mirada,
cada palabra, cada gesto, lo interrumpió, ha sido registrado. Él dio un paso atrás, como si intentara escapar de los ojos invisibles que ahora parecían rodearlo. Esto es una locura, esto es ilegal. Ella soltó una pequeña risa, sin humor. No cuando la dueña del hotel da su consentimiento, y cuando la persona que solicita la grabación es la esposa legal del implicado. El silencio se volvió insoportable. ¿Por qué?, logró decir él. ¿Por qué haría algo así? Ella lo observó durante unos segundos, como si evaluara cuánto debía revelar. Porque quería entender quién eres realmente, dijo finalmente. No el hombre que finge ser en casa, sino el que aparece cuando cree que nadie lo ve. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier acusación directa. Esto es una trampa, dijo, con voz temblorosa. Sí, admitió ella sin dudar. Lo es. Él sintió una mezcla de rabia, miedo y desesperación. ¿Y tú eres parte de esto? Ella no negó nada. Acepté porque me convenía. ¿Te convenía?, repitió él, incrédulo. Digamos que tu esposa es muy persuasiva, respondió, tomando nuevamente su copa. Y muy generosa. Él apretó los puños. Esto no se va a quedar así. Ella lo miró con una expresión que rozaba la compasión, pero no del todo. Eso depende de ti. ¿De mí? Sí, dijo ella. Porque lo que ocurra a partir de ahora, no está completamente decidido. Él la observó, intentando descifrar sus palabras. ¿Qué quieres decir? Ella caminó hacia la puerta de la suite y apoyó la mano en la manija, sin abrirla. Quiero decir que tu esposa está en este hotel, viendo todo en tiempo real. El aire se volvió irrespirable. ¿No? Sí, continuó ella. Y está esperando. Un silencio denso cayó entre ellos. ¿Esperando qué? La mujer giró lentamente la manija, dejando que la puerta se entreabriera apenas unos centímetros. Esperando ver qué tipo de hombre eres cuando sabes que ya no hay nada que ocultar. Él sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba, como el sudor frío recorría su espalda. ¿Y si me voy ahora? Ella esbozó una leve sonrisa. Entonces también estará viendo eso. La puerta crujió suavemente al abrirse un poco más, dejando entrar el murmullo distante del pasillo. Y en ese instante, él creyó escuchar algo más, un sonido leve, casi imperceptible, como unos pasos que se detenían justo al otro lado, como si alguien hubiera estado allí, escuchando todo desde el principio. El sonido se repitió, esta vez más claro. Un roce contra la alfombra, una respiración contenida al otro lado de la puerta. Él se quedó completamente inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera confirmar sus peores temores. No, susurró, apenas audible. Ella no dijo nada. Simplemente abrió la puerta un poco más. La figura que apareció al otro lado no entró de inmediato. Permaneció en el umbral, envuelta en la penumbra del pasillo, como si disfrutara de ese instante suspendido entre la revelación y la condena. Pero él ya sabía. No necesitaba ver su rostro con claridad. ¿Ana? Su voz salió rota, irreconocible incluso para él mismo. La mujer dio un paso hacia adelante, y la luz de la suite iluminó su expresión. No había lágrimas. No había gritos. Solo una serenidad fría, cuidadosamente construida, como una máscara que llevaba demasiado tiempo esperando ser usada. Hola, dijo ella con suavidad. Ese saludo simple fue más devastador que cualquier acusación. Él sintió que las piernas le fallaban. Yo puedo explicarlo. Ella inclinó ligeramente la cabeza, como si analizara esas palabras con curiosidad genuina. ¿De verdad?, preguntó, avanzando lentamente dentro de la habitación. Me encantaría escuchar cómo intentas hacerlo. La puerta se cerró detrás de ella con un clic seco. El sonido resonó como una sentencia. Él miró de una mujer a la otra, atrapado entre dos versiones de la misma realidad, el deseo que lo había traído hasta allí, y la verdad que ahora lo consumía. No es lo que parece, intentó decir, pero incluso mientras lo decía, supo lo absurdo que sonaba. La esposa dejó escapar una leve sonrisa, apenas perceptible. ¿No?, repitió. Porque desde donde yo lo veo, parece exactamente lo que es.
El silencio volvió a caer, pesado, insoportable. La amante se mantuvo a un lado, observando la escena con una calma inquietante, como si su papel ya hubiera sido cumplido y ahora solo quedara contemplar el desenlace. ¿Cuánto tiempo?, preguntó la esposa de repente. Él parpadeó. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas engañándome?, repitió, esta vez con una firmeza que no admitía evasivas. Él tragó saliva. No, no es algo serio. Fue un error. La risa que escapó de ella no tenía nada de humor. ¿Un error que dura semanas? ¿Meses? Dio otro paso hacia él. ¿Un error que reservas en hoteles de lujo? Él bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Yo estaba confundido. No, lo interrumpió ella. Estabas cómodo. Las palabras lo atravesaron. Cómodo mintiendo. Cómodo ocultando. Cómodo viviendo dos vidas mientras yo, se detuvo un instante, como si midiera lo que estaba a punto de decir, mientras yo confiaba en ti. Él sintió un nudo en la garganta. Ana, por favor. No me llames así, dijo ella con frialdad. El tono bastó para hacerlo callar. La amante, hasta entonces en silencio, se movió ligeramente, como si estuviera a punto de intervenir, pero la esposa levantó una mano sin mirarla. No, dijo. Esto es entre él y yo. Luego, volvió a clavar su mirada en él. ¿Sabes qué fue lo más difícil?, preguntó en voz baja. Él no respondió. No fue descubrirlo, continuó. Fue decidir qué hacer con esa verdad. Se acercó aún más, hasta quedar a apenas unos pasos de él. Podría haberte dejado. Podría haberte enfrentado en casa. Podría haber destruido todo en un solo instante. Hizo una pausa. Pero eso habría sido demasiado fácil. Él sintió un escalofrío. Entonces, ¿por qué esto?, preguntó, casi suplicando. Ella lo miró con una intensidad que lo obligó a levantar la vista. Porque quería que lo sintieras. ¿Sentir qué? Esto, respondió ella, señalando el espacio entre ellos. Este momento. Esta caída. Esta sensación de que todo lo que dabas por seguro, nunca te perteneció realmente. El silencio que siguió fue denso, casi tangible. ¿Y ahora qué?, preguntó él finalmente, con la voz quebrada. La esposa lo observó durante unos largos segundos. Luego, lentamente, sacó algo de su bolso. Un pequeño dispositivo. Lo levantó ligeramente. Ahora, dijo, todo depende de lo que hagas en los próximos minutos. Él frunció el ceño. ¿Qué es eso? La amante, desde el fondo, sonrió apenas. Transmisión en vivo, murmuró. El mundo volvió a tambalearse. ¿Qué? La esposa asintió. Hay más personas mirando. El aire se volvió pesado, sofocante. ¿Quiénes?, preguntó él, sintiendo como el pánico empezaba a apoderarse de cada rincón de su mente. Ella sostuvo su mirada, sin parpadear. Personas que confían en ti. Personas que te respetan. Personas que creen conocerte. Su corazón se detuvo por un segundo. No, no harías eso. Ya lo estoy haciendo. Él dio un paso atrás, completamente desorientado. Esto es una locura. Vas demasiado lejos. ¿Lejos?, repitió ella, con una calma peligrosa. Tú cruzaste esa línea hace mucho tiempo. El dispositivo en su mano emitió una pequeña luz azul. Activo. Di algo, le dijo ella. Explícate. Defiéndete. Él miró a su alrededor, como si buscara una salida invisible. Apágalo, suplicó. Por favor, podemos hablar esto en privado. Ella negó lentamente. Lo privado murió cuando decidiste compartirte con alguien más. El silencio se hizo insoportable. Tienes una oportunidad, añadió ella. Una sola. Él la miró, confundido, desesperado. ¿Para qué? Ella dio un paso atrás, dejando espacio, como si le ofreciera un escenario. Para mostrar quién eres realmente, ahora que todos están mirando.
El tiempo pareció detenerse. Cada segundo se alargaba, cargado de una tensión insoportable. Y entonces, el teléfono de él vibró en su bolsillo. Una vez. Luego otra. Luego sin parar. Lentamente, con manos temblorosas, lo sacó. La pantalla estaba llena de notificaciones. Mensajes. Llamadas. Nombres que reconocía, y otros que jamás esperó ver en ese contexto. Levantó la vista, completamente pálido. ¿Qué hiciste? Pero la expresión de su esposa no cambió. Solo lo observaba. Esperando. Como si ese momento, ese exacto instante de ruptura total, fuera precisamente lo que había estado construyendo desde el principio. El teléfono seguía vibrando en su mano, como si tuviera vida propia, como si cada notificación fuera un latido externo que reemplazaba al suyo. No se atrevía a abrir los mensajes. No necesitaba hacerlo. ¿Sabía? Contesta, dijo ella, con una calma que rozaba lo inhumano. Él negó lentamente, retrocediendo otro paso. No, no puedo. Claro que puedes, respondió. Siempre has podido hacer lo que querías. Las palabras lo golpearon con precisión. Sintió como algo dentro de él empezaba a resquebrajarse, no solo por la situación, sino por la certeza de que no había salida digna. Esto no tiene sentido, murmuró. Estás destruyendo todo. Ella lo miró fijamente. No, dijo en voz baja. Solo estoy mostrando lo que ya estaba roto. El silencio se estiró, pesado, sofocante. La amante, que hasta ese momento había permanecido en segundo plano, dio un paso hacia adelante. Sus tacones resonaron suavemente contra el suelo de mármol, como un recordatorio de su presencia, y de su papel en todo aquello. Tal vez deberías hacerlo, dijo ella, mirando el teléfono en la mano de él. Ignorarlo solo empeorará las cosas. Él la miró con una mezcla de rabia y desconcierto. ¿Ahora te importa? Ella sostuvo su mirada sin vacilar. No es eso. Es que esto, hizo un pequeño gesto con la mano, señalando todo lo que los rodeaba, ya no se puede detener. Él apretó el teléfono con fuerza. Tú también estás metida en esto. Sí, admitió ella. Pero no soy quien va a perderlo todo esta noche. La frase cayó como un martillo. Él respiró hondo, intentando recuperar algo de control, aunque fuera una ilusión. ¿Qué quieres de mí? Preguntó, mirando a su esposa. Dime exactamente qué quieres. Ella no respondió de inmediato. Caminó lentamente alrededor de él, como si lo evaluara desde todos los ángulos, como si buscara algo que ya no estaba allí. Quiero la verdad, dijo finalmente. Ya la tienes, respondió él, con desesperación. ¿Qué más necesitas? Ella se detuvo frente a él. No, negó suavemente. Tengo hechos. Imágenes. ¿Evidencia? Se inclinó ligeramente hacia él. Pero la verdad es lo que eliges decir cuando sabes que no hay escapatoria. Él cerró los ojos por un instante. Sabía que cualquier palabra podía condenarlo más, pero el silencio ya lo estaba haciendo. Fue un error, dijo finalmente, con voz baja. Todo esto, fue un error. La esposa lo observó, sin emoción. ¿Sigue? Él tragó saliva. No significó nada. La amante soltó una leve risa, casi imperceptible, pero suficiente para tensar aún más el ambiente. La esposa no apartó la mirada. ¿Sigue?, repitió. Él dudó. Su mente buscaba desesperadamente una frase que pudiera salvarlo, pero cada opción sonaba vacía incluso antes de ser pronunciada. Yo, estaba perdido, continuó. No sabía lo que hacía. Mentira, dijo ella con firmeza. El golpe fue inmediato. No, intentó defenderse. ¿Yo? Sabías exactamente lo que hacías, lo interrumpió. Cada mensaje. Cada encuentro. Cada mentira. Se acercó un paso más. No te equivoques, añadió. Esto no es confusión. Es elección. El silencio volvió a caer. El teléfono en su mano dejó de vibrar de repente.
Ese pequeño cambio hizo que todo se sintiera aún más inquietante. «Míralo», dijo ella. Él dudó, pero finalmente bajó la mirada hacia la pantalla. Había un solo mensaje nuevo. Sin nombre. Sin número. Solo una notificación abierta. Sus dedos temblaron al tocarla. El contenido era breve. Una sola línea. Ahora lo ves como nosotros lo vemos. El aire se volvió denso. ¿Quién? Empezó a decir, pero no terminó. No importa, respondió ella. Lo importante es que ya no controlas la historia. Él levantó la vista, completamente derrotado. ¿Entonces qué sigue?, preguntó, con un hilo de voz. La esposa lo observó durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, lentamente, extendió la mano. El teléfono. Él dudó. ¿Para qué? Dámelo. Había algo en su tono que no dejaba espacio para negociar. Con manos temblorosas, se lo entregó. Ella lo sostuvo un momento, observándolo, como si ese pequeño objeto contuviera más que datos. Como si fuera la llave de todo. Luego, sin previo aviso, lo soltó. El teléfono cayó al suelo con un golpe seco. La pantalla se agrietó al instante. Él dio un paso adelante, instintivamente. ¿Qué haces? Pero ella ya no miraba el dispositivo. Lo miraba a él. Eso, dijo con calma, es lo que queda cuando todo se rompe. El silencio que siguió fue distinto. No era solo tensión, era final. O al menos, algo que se parecía mucho a un final. La amante cruzó los brazos, observando la escena con una expresión difícil de descifrar. No esperaba que fuera así, murmuró. La esposa giró ligeramente la cabeza hacia ella. Yo sí. Luego volvió a centrarse en él. Tienes una última oportunidad. Él sintió que el mundo se detenía otra vez. ¿Para qué? Ella no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana, mirando la ciudad iluminada, viva, indiferente. Para decidir qué vas a hacer cuando salgas de esta habitación. Él frunció el ceño. ¿Salir? Sí, dijo ella, sin volverse. Porque esto, hizo un pequeño gesto con la mano, ya terminó. El desconcierto lo invadió. No entiendo. Ella se giró lentamente. No hay más espectáculo. No hay más pruebas que recoger. Sus ojos se clavaron en los de él. Ahora solo queda la consecuencia. El silencio volvió, pero esta vez era más profundo. Más definitivo. Él miró la puerta. Luego a la amante. Luego a su esposa. Si me voy, empezó a decir. Todo cambiará, lo interrumpió ella. Para ti, y para todos los que acaban de verte tal como eres. Su corazón latía con fuerza. ¿Y si me quedo? Ella lo observó en silencio. Durante unos segundos que parecieron eternos. Y entonces, por primera vez en toda la noche, su expresión cambió apenas. No era suavidad. No era perdón. Era algo mucho más incierto. Entonces, dijo lentamente, tendrás que enfrentarte a algo mucho peor que perderlo todo afuera. Entonces, tendrás que enfrentarte a algo mucho peor que perderlo todo afuera. La frase quedó suspendida en el aire como una sentencia irreversible. Él sintió que el tiempo se comprimía, que cada segundo pesaba más que el anterior. Afuera, la ciudad seguía brillando, ajena a la implosión silenciosa que ocurría en aquella suite. ¿Peor que esto?, preguntó con un hilo de voz. Ella lo miró fijamente, y en sus ojos ya no había solo control, había algo más profundo, más oscuro. Sí, respondió. A ti mismo. El silencio fue absoluto. Por primera vez desde que todo comenzó, él no buscó excusas. No miró su teléfono roto. No miró a la amante. No intentó escapar con palabras. Simplemente, se quedó ahí, de pie, frente a la única verdad que ya no podía evitar. Se vio como nunca antes. No como el hombre que creía ser. Sino como el que realmente era cuando nadie lo vigilaba, hasta esta noche. Sus hombros descendieron lentamente,
como si finalmente soltara un peso que había llevado durante demasiado tiempo. Ya lo hice, murmuró. Ya me vi. Ella lo observó, en silencio. Y... él tragó saliva. No me gustó. La confesión fue simple. Brutal. ¿Real? La amante, al fondo, dejó de moverse. Por primera vez, su expresión cambió. Ya no había cálculo, solo una sombra de incomodidad, como si ese momento ya no le perteneciera. La esposa dio un paso hacia él. Entonces ahora sabes algo que antes no sabías. Él levantó la mirada. ¿Qué cosa? Que no se trata de lo que hiciste, dijo ella con calma. Se trata de quien decides ser después de hacerlo. El aire cambió. Ya no era solo tensión, era posibilidad. Pero una posibilidad peligrosa, porque no prometía redención fácil. Él miró la puerta de nuevo. Podía irse. Podía correr, desaparecer, intentar reconstruir una versión de sí mismo lejos de ese momento. Pero también sabía que esa versión sería una mentira más. Si me voy, dijo lentamente, nunca voy a poder escapar de esto. No, respondió ella. ¿Por qué no está afuera? Señaló su pecho. Está ahí. El silencio volvió a envolverlos. Entonces, él hizo algo inesperado. Avanzó. No hacia la puerta. Hacia ella. Cada paso parecía costarle, como si caminara contra una fuerza invisible que lo empujaba a huir. Pero no se detuvo. Cuando estuvo frente a su esposa, no intentó tocarla. No intentó justificar nada. Solo habló. Te fallé. Las palabras cayeron con una claridad que no había tenido en toda la noche. No fue un error. No fue confusión. Fue una decisión, repetida, consciente. Ella no reaccionó. Pero no lo interrumpió. Y lo peor, continuó él, no es lo que hice, es que pensé que nunca tendría que enfrentarme a ello. El silencio se volvió denso otra vez. Pero aquí estoy, añadió. Sin excusas. Un segundo pasó. Luego otro. No te pido perdón, dijo finalmente. Porque sé que no lo merezco. Sus palabras no buscaban salvarlo. No buscaban cambiar el resultado. Eran, simplemente verdad. La amante desvió la mirada. La esposa, en cambio, lo observaba con una intensidad distinta. No era suavidad. Pero tampoco era la frialdad absoluta de antes. Era, evaluación. Por fin, murmuró ella. Él frunció ligeramente el ceño. ¿Qué? Por fin estás diciendo algo real. El silencio que siguió fue distinto. Menos violento. Más, definitivo. Ella dio un paso atrás. No como rechazo. Como decisión. Esto no arregla nada, dijo. Lo sé. No cambia lo que hiciste. Lo sé. No borra lo que sentí. Él bajó la mirada. Lo sé. Otro silencio. Y entonces, ella respiró hondo. Pero cambia algo. Él levantó la vista. ¿Qué? Ella lo sostuvo con la mirada. El final. Las palabras quedaron suspendidas, cargadas de un significado que iba más allá de esa habitación. La amante se movió, incómoda. Creo que ya no soy necesaria aquí, dijo en voz baja. Ninguno de los dos respondió. Ella tomó su bolso, caminó hacia la puerta, y antes de salir, se detuvo un instante. Miró al hombre. Luego a la mujer. Y sin decir nada más, se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Por primera vez, estaban solos. No como antes. Sino como realmente eran. Dos personas enfrentando lo que quedaba. Esto termina aquí, dijo la esposa. Él asintió lentamente. Sí. Mañana, continuó ella, cada uno seguirá su camino. No era una pregunta. No era una amenaza. Era un hecho. Él sintió un vacío abrirse dentro de sí, pero no lo evitó. Entiendo. Ella lo observó unos segundos más.
Luego, caminó hacia la puerta. Pero antes de abrirla, se detuvo. Una cosa más. Él levantó la mirada. Esta noche, no fue para destruirte. Hizo una pausa. Fue para que no vuelvas a construirte sobre una mentira. La puerta se abrió. La luz del pasillo entró como una frontera entre lo que había sido, y lo que vendría. Y eso, añadió sin mirarlo, depende de ti. Luego salió. La puerta se cerró. Y él se quedó solo. Sin cámaras que importaran. Sin excusas. Sin nadie a quien impresionar. Solo con el eco de todo lo que había perdido, y el peso de lo que aún podía decidir ser. Se acercó lentamente a la ventana. La ciudad seguía brillando, indiferente, inmensa. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió invisible dentro de ella. Se sintió visto. Y en ese reconocimiento brutal, encontró algo inesperado. No redención. No aún. Pero sí el inicio de algo más difícil, y más verdadero. El comienzo de una vida donde cada decisión tendría un rostro. El suyo.